Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que estén todos muito bem e bendecidos por el Senhor. Estamos de vuelta com alegria para seguir com nosso estudo Carta a los Romanos e vamos adelantando passo a passo em los capítulos que nos correspondem de la carta e estamos entrando agora na parte de número 40, Pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Gracias a Dios ya llegamos a la programación número 40, ¿verdad? De esto que se llama la Epístola Universal del Apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Porque en esta carta doctrinalmente se toca muchísimas cosas como hemos venido haciendo estos programas. Y últimamente, ¿verdad? El capítulo 9, 10 y 11, hablar un poco de Israel, lo que muchos llaman el reloj de Dios. Generalmente los que les gustan la escatología encuentran su caldo de cultivo en estos textos, porque va midiendo desde Israel muchas cosas. Pero como dijimos en programas anteriores, lo nuestro es orillar la ciencia bíblica y la exégesis y tratar de responder a qué aludía el texto originalmente, Pastora Marcia. Por eso siempre tenemos en compañía la traducción, el original griego, ¿verdad? Y tenemos la traducción, la Reina Valera, que es la versión más usada por los evangélicos, que eso no omite a otras traducciones católicas muy buenas de las Sagradas Escrituras. Y cotejamos con otras traducciones también, ¿verdad? Pero venimos con esa línea haciendo estas acotaciones y comentarios sobre el apóstol Pablo y su carta a los romanos. Y esperamos que sea de utilidad por mucha gente que nos van escribiendo y se van comunicando con nosotros. Y también a la Iglesia de Cristo hacia el cual se proyecta estas programaciones, principalmente a los adherentes a nuestra denominación, sin con eso obviar a los demás hermanos como en Cristo Jesús. Amém. E sempre deixando os contatos, verdade, onde se pode estar usando estes materiais, está disponível na página de Facebook, Assembleia de Deus Paraguaia Oficial, também disponível em YouTube, Estudio 7 ADP. Que Deus les bendiga e que pueda ser um material de apoio e de grande bendição para suas vidas e seu ministério. Asimismo, pastora, abogamos por todos los pastores como predicadores y maestros de la palabra de Dios, que no solamente se mire a Israel en sus albores, allí lo que marcan como John Bray, eso que están los libros ahí de historia de Israel, que son materiales de seminario, el 1450, como Gerald von Rath, Martin Knott y otros buenos biblistas que presentan el inicio de la nación de Israel a los pies del monte Horeb, ¿verdad? Entonces allí presentan el 1450 a.C. Después la travesía por el desierto, la entrada, ¿verdad?, a la tierra prometida, la época de los jueces, y con Saúl, ¿verdad?, viene el reinado, ¿verdad?, la monarquía. Después con David, Salomón, y con Roboam se divide esa nación, el reino del norte, el reino del sur, Israel propiamente dicho y Judá. Israel, las 10 tribus desaparecen en el 722 a.C. por Sargón II, que era un asirio en el 722 a.C., ¿verdad? Y dispersó a toda esa población, lo que se conoce en la historia como la diáspora, Pastora Marcia. Y después el reino de Judá permaneció hasta la batalla de Carquemis, allí entre el faraón Necao y el capitán en aquel entonces todavía Nabucodonosor, ¿verdad?, en donde el rey Josías se mete indirectamente en esa guerra y Nabucodonosor observó el templo de Salomón, que Ezequías, aquel rey, había ya mostrado a emisarios de Babilonia. Y en el 597 cae Judá, el reino del sur, la primera deportación, la segunda deportación el 587,
y en el 537 el regreso ya con los medos y los persas. Vinieron después el reino en el 333 de los griegos, con Alejandro el Grande. Después se dividió en 4 su reino con el libro de Daniel. Y los profetas post-exílicos, los profetas que vinieron después del exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y después vino el reino de el Imperio Romano en el 63, que antes de Cristo, que llega a Israel. Llamémosle en el calendario gregoriano, por más que está equivocado unos 4 o 5 años, pero tomémosle allí, en el año 0 nace Jesús y divide la historia. Israel corre de allí hasta el año 70 con la destrucción de Jerusalén y desaparece del mapa. Israel vuelve a establecerse en la era moderna en 1948, Pastora Marcia. Por eso abogamos que los pastores, aquellos que enseñan la palabra de Dios, los predicadores, que se tomen el tiempo necesario de estudiar a esta nación tan rica como Israel y conocer su trasfondo, conocer el pasado y su presente, para que pueda predicar la palabra de Dios sin obviar a las demás naciones, porque en el Evangelio la misión es a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces esa introducción en este 40º programa, Pastora Marcia, número 40, para comentar un poco sobre Romanos 11 en este caso. Muy bien, pastor. Con esta rica introducción, entonces, queremos seguir con la lectura y la metodología de versículo a versículo que estamos llevando, como para estar más aclarador, ¿verdad?, para las personas. Nos quedamos en la edición pasada, en el capítulo 11 y el versículo 11. Quiero dar lectura del versículo 12 hasta el 15, pastor, Amén. Porque se hila, ¿verdad?, Sí. La lectura y el pensamiento. Entonces el versículo 12 está escrito: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y acá, pastor, los versículos que leímos, vamos a desarrollar el versículo 12. ¿Cómo Sí. se entiende este gran contraste que habla el apóstol Pablo del versículo 12? Muy bien. La transgresión es la riqueza del mundo, o sea, la Sí. transgresión de Israel, o sea que Israel transgredió y eso provocó riqueza al mundo. Y su defección, dice, la riqueza de los gentiles. La defección sería su fracaso, pero vamos a mirar. Y después dice, cuánto más en su plena restauración. Si Israel, habiendo fracasado o habiendo transgredido el don o la gracia de Dios, vino para beneficio al mundo, ¿cuánto más entonces sería si hubieran obedecido? Eso es lo que dice el Pablo. Esa es la pregunta. ¿Cómo se entiende este gran contraste? ¿Sí me preguntaste? Entonces, esta palabra transgresión, Pastora Marcia, viene del griego, que es una palabra que se llama paraktoma. Paraktoma. Entonces, transgresión. Habíamos mencionado algunos hechos de tales circunstancias en el versículo anterior que habíamos comentado. En especial, los viajes misioneros de Pablo. Pablo va siempre, ¿verdad? Encontramos el viaje misionero de Pablo del capítulo 13 al capítulo 28 de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 13, solo por citar, sale de Antioquía de Siria, viene a
a Seleucia, Salamina, Pafos, la isla de Chipre. De ahí sube a Perge, a Antioquía de Pisidia, Iconia, Listra y Derbe. Y allí la metodología de Pablo es entrar en la sinagoga, presentar por las escrituras que Jesús es el Mesías esperado por la ley, los profetas y los escritos, como dice Lucas 24, 44. La ley, los escritos y los profetas. Y Pablo demuestra que Jesús es aquel prometido Mesías para Israel. Algunos, como leímos algunos textos, se tomaron a celos, como leímos en el programa 39, y rechazaban y le tomaban celos por la multitud de gentiles que abrazaban la fe. Entonces, allí aparecen los vocablos, acá por ejemplo en el 12, la riqueza del mundo, que es cosmos, y también se toma aquí la palabra cosmos, acá entiéndase como el universo, ¿verdad? El cosmos, como dicen en español, y la palabra etnos, que es donde se traduce pagano, gentil o no judío. Eso es lo que se entiende. El término defección que usa aquí la Reina Valera es la palabra hectema o heitema, dicen algunos, fracaso, derrota. Entonces, lastimosamente, el comentario ante este gran contraste, Pastora Marcia, Israel no aceptó la dádiva de Dios. Esa fue su situación. Dijimos la incredulidad. Pablo lamenta que ellos estén sufriendo esa pérdida, esa bendición. Israel hubiera sido mucho más grande de lo que es en la historia, en tantas cosas, si hubieran aceptado a su Mesías. Entonces, Pablo le duele que ellos hayan perdido el disfrute, el goce de las bendiciones prometidas por Dios a ellos. Ahora bien, cuanto más su plena restauración, alude Pablo a eso, porque al terminar el versículo dice, cuanto más su plena restauración. Entonces, lo bueno y lo maravilloso que Pablo cita aquí, el gran contraste, que ese en el anuncio del Evangelio donde ellos tropezaron, no es el final de la historia. Ese es el gran contraste, Pastora Marcia. Bien, en el versículo 13 que leímos, ¿se sintió feliz el apóstol Pablo por su misión a los gentiles? Sí, el 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi misterio. Pues bien, entendemos que Pablo escribe a una iglesia en Roma, a una iglesia romana, y los romanos son gentiles, porque no son judíos. Ahora bien, más que feliz, hay que tomarle al Pablo como el sentido de la misión, de haber cumplido con el deber, con respecto a su llamado, porque hay algo de satisfacción en cada uno de nosotros cuando tenemos un gran deber que cumplir y una vez que lo finalizamos. Acordate que Pablo a Timoteo mucho más adelante le dirá, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás ya es cuento lo que viene, el pago, la consecuencia, la recompensa que viene eso. La satisfacción está en haber cumplido el propósito de Dios. Se puede leer Hechos 9:15, Pastora Marcia. 9:15. Sí, porque no es la exaltación de la persona al ministerio. El ministerio que Dios nos concede nunca es para la exaltación personal, de que somos mejores que otros, o favoritos de otros, o más usados que otros. Dios nunca contempla a sus ministros en sentido de competencia, no lo expone así, sino en sentido de cuerpo. Acordate que Pablo a los Corintios le dice que la iglesia es como un cuerpo, que el ojo no puede decirle a la mano, yo no te necesito, o al pie, a usted no me hace falta. Todo coordinadamente tienen su función. 9:15, Pastora Marcia. 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa fue la misión de Dios que le habló a Ananías con respecto a Pablo.
porque instrumento escogido me es este. Él va a llevar ante reyes mi palabra. Él será el misionero a los gentiles. Es decir, que en el propósito de Dios, Pablo mira, él dice aquí que él es apóstol a los gentiles y se presenta allí de esa manera, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de gentiles. No tanto que sea feliz, sino que él se siente obediente a la misión que Dios le dio. Entonces lo consideró como algo muy especial dado por Dios, porque a vosotros los gentiles hablo, dice. Pablo escribe a Roma, a los romanos, que no eran judíos, sino que eran gentiles. Y aún añade, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo soy un enviado. Y usa la palabra pastora aquí al terminar, honro mi ministerio. Solo de ese tema de honrar el ministerio, podíamos hacer un chorizo de pensamiento, porque lastimosamente hay mucha gente que no honraron su ministerio. La Biblia da un claro ejemplo. En Eclesiastés, atribuido al rey Salomón ese libro, dice, mejor el fin de su negocio que su comienzo. Hay gente que comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Saúl, Esaú, Judas, comenzaron bien, pero su final es lamentable. Y hay muchas cosas como Esaú que le dice, dame ese guisado de lenteja. No es ni un asadito paraguayo que va a hacer la Marcia ahí. Y le dice, dame tu primogenitura, le dice su hermano Jacob. Y él dice, ¿de qué me sirve? Imagina, ¿de qué me sirve? Y a mucha gente tiene en ese nivel el llamado específico de Dios y no honran su ministerio, de lo que Dios le confió. Porque recordarás la parábola de Jesús de los talentos. Un talento de 35 kilogramos de oro. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno 1. Pero este uno que tenía se fue y escondió. Y dice, al que tiene más se le dará más, y al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará, y se le va a dar al que produce. ¿De qué sirve un talento escondido? Un talento guardado, un talento no valorado que Dios le dio. Y aquí Pablo usa la expresión honro mi ministerio. Esa palabra honrar, pastora Marcia, se usó en el griego la palabra doxazo, que viene de doxa, que es la gloria de Dios. Lo hace entregándose enteramente a la causa de Cristo y sin reserva. Lo cumple con toda su fuerza y con toda su devoción. Imagina la estadística en la iglesia evangélica, dice que una persona que alcanzó los 10 años de fe es totalmente improductivo. Ya solo envejece en el Señor, no madura. Y si madura, corre el riesgo de caerse y pudrirse, como se dice alegóricamente. Pero debería ser lo contrario, que cuanto más experiencia uno tenga, más útil se vuelva. Como se utiliza en las empresas, como se utiliza en la política, en la ciencia, en todas las áreas de la vida, que cuanto más edad tiene el hombre, más conocimiento y experiencia, se vuelca todo ese potencial a mejorar el producto o el trabajo o el servicio. Pero en la iglesia es al revés. Generalmente los nuevos son los más dinámicos, los nuevos convertidos, porque lo que pasó, estamos hablando de la generalidad, ¿verdad? Claro. Salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Sí. Entonces Dios dice, aquí en su palabra Pablo dice, honro mi ministerio. Y le dice a los gentiles, por eso le está escribiendo una carta a una iglesia que él no conoce. Imagina 16 capítulos, el griego que utilizó, el pensamiento que formó. Esta carta no se va a escribir en 2-3 horas, no es porque se le antojó. Lo que utilizó, cuántos borradores habrá usado, porque antiguamente no se tenía para borrar y volver a copiar, pero es una carta maravillosa y excepcional,
un fuera de serie para la época que se usufructuó esto, pastora Marcia. Por eso llamamos siempre al decoro, a la fidelidad, a la entrega total por la causa de Cristo, porque al final de cuentas, los siervos de Dios, nuestro amo, Señor o patrón, es el mismo Dios y Él cuida mejor que la placa de una organización, cuida mejor que cualquier hombre o cualquier empresa que quiera subrogarse en el sustento de los siervos de Dios. Eso hace que tengamos la libertad de opinión y la libertad de enseñar plenamente, como dice Pablo, porque yo no he rehuido de deciros toda la verdad. A veces dice la cosa desagradable, a veces la cosa agradable, y cuando alguien quiere anteponerse a él, saca su testimonio cuánto sufrió por la causa de Cristo, y es único. Aún en el 15:10 dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero con la salvedad dice, no yo, sino la gracia de Dios. Pareciera que esa gracia barata que dice Dietrich Bonhoeffer en muchos cristianos está muy estancado porque no produce el fruto esperado y deseado en mucha gente. Y ojalá que estas palabras exhortativas así, con mucho amor, de repente pueda despertar por su Santo Espíritu el dinamismo o el dunamis de Dios en la vida de cada creyente para que podamos impactar positivamente a la sociedad y la generación que nos toca vivir. Qué lindo está, más apasionante que muchas cosas, ¿verdad? Más apasionante que el matrimonio, ¿verdad? Qué interesante, pastor. Y si vamos a ir hablando sobre honrar ministerio, vamos a dialogar todo el día, pero vamos a seguir con el versículo 14, sí, que ya leí, ¿verdad? Y la pregunta ¿es buena esa obsesión de Pablo por los judíos? ¿No es un nacionalismo exagerado? ¿Qué puedes comentar sobre el versículo 14? Sí, porque si en alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre, a los judíos, ¿verdad? Y hacer salvo a algunos de ellos. Acuérdense que Pablo dijo a los filipenses, dijo hebreo de hebreo, o sea, judío de pura sangre. Ahora bien, el nacionalismo en sí ya es malo, pastora Marcia, y exagerado, peor todavía, porque un nacionalismo atroz puede generar controversia con el no nacional. Ahora, Pablo acaba de decir que él es misionero a los gentiles, a los no judíos, por más que en su estrategia misional siempre llegó a los judíos, no los excluyó. Y esa es la gracia de Dios, que Dios te dio la habilidad, la capacidad, porque hoy se habla, por ejemplo, es discutible, dicen son ministros de la música, y en la Biblia no encontramos ministros músicos. Lo que aparece son ministros que tienen el don de la música. Pero imagina que un músico dice, no, yo en el culto vengo y canto al Señor. Y hay iglesias que le dan un salario porque es fijo y estable. Todo eso no está mal. Pero aparte de eso, el músico puede predicar también. Puede tener un ministerio también. Porque esa gracia, ese talento en el culto en sí, solo allí, ¿verdad? Porque nosotros dijimos ya, pastora Marcia, en otra ocasión, que en el culto venimos a prepararnos para dar culto a Dios, o venimos en el servicio, en la liturgia, para prepararnos para dar el verdadero culto al Dios en la vida, en la rutina, en el día a día, en la semana, cuánto tiempo estamos en el templo. En algunos casos 4 horas, 5 horas, otros 1 hora, ¿verdad? Pero eso no es suficiente en la semana. Un día tiene 24 horas multiplicado por 7, te da que tenés más tiempo fuera. Pero la gente a veces piensa que adorar y servir a Dios es solo en el culto. Y eso Pablo habla aquí. Entonces, Pablo, antes que un nacionalismo, pastora Marcia, habla de su amor por ellos, del deseo que tiene por su compueblano. Ustedes, por ejemplo, son de nacionalidad brasileña, que están trabajando en el Paraguay más de 15 años ya. Entonces, eso no quita el amor y la pasión que ahora por las redes pueden predicar, enseñar, potenciar a la iglesia brasileña o al pueblo brasileño. Claro que van a querer que todo el Brasil se convierta
como nosotros aquí, todo el Paraguay, y en Latinoamérica, todos los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, panameños, y así por delante del mundo entero. Ahora, a ese amor que es bueno, que no tiene que ser, en la pareja pues se habla la siguiente manera, Pastora Marcia. En la pareja puede ser que haya disconformidad en el amor, porque si alguien reclama amor y no da amor, es egoísmo. Pero alguien que da completamente amor y no es recíproco, entonces estamos hablando de debilidad. Y el amor ni es egoísmo ni es debilidad. El amor, como dice una película argentina, Pastora Marcia, tenés que mirar un poco, se llama Tango Feroz. Y Tanguito canta, el amor es más fuerte. Porque el amor es sufrido, dice Pablo. El amor es benigno. Es un poema que él copió del mundo griego y allí está expresado demasiado bien lo que es el amor. Y Pablo tiene amor por lo suyo, por los judíos. Pero a ese amor hay que añadirle ciencia. Recordarás que dijimos que a la verdad os digo, dice Pablo, que ellos aman mucho al Señor. O sea que tiene un amor fanático nacionalista, pero no conforme a ciencia. Entonces ese es el sentido de la misión, el amor con ciencia. Es muy loable en Pablo el deseo de que Israel toda sea salvo. Desde la fe no se puede interpretar como un nacionalismo, porque es una pasión que él tiene, por ello para bien. No es solo un aquí y ahora, sino también allá y mañana está mirando Pablo. Y eso es muy importante porque como alcance la salvación de Cristo Jesús. Entonces debemos entender que no es por la iniciativa de Israel que ocurre estas cosas. El anuncio a los gentiles, a los cuales Pablo fue apóstol, sino en la desobediencia. Algunos dirán de Israel que nace la iglesia y la verdad que no es una idea bastante fuerte también eso, porque Pablo dice de otra manera, Pastora Marcia. Bien. Vamos para el versículo 15. Podríamos hacer algunos comentarios más del versículo 14. Por ejemplo, podemos hacer algunos comentarios más. Primero, Pablo es judío, su corazón es judío, de eso no hay la mínima duda. Estamos ante la pregunta si él es un nacionalista exagerado, dijimos. Es apóstol a los gentiles, pero los de su sangre, que él habla aquí, que son los judíos, son blancos también del deseo de la salvación. Dios no ha excluido a Israel. Este doctor de la ley entendió plenamente, perfectamente, que Jesús era el Mesías, el Salvador. Pablo, un judío, un doctor de la ley, fariseo de la ley, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero encontró en el camino que no bastaba eso y que Jesús le salvó. Y no olvidar que Dios, un instante, dice la Biblia, dura su cólera. Pero su benevolencia es de por vida. Así dice el Salmo 36, en una versión diferente a la Reina Valera. A veces se alberga la tarde de llantos, Pastora Marcia. Como dicen aquí en la historia, la noche triste de Hernán Cortés. Todos han tenido esa tarde de llanto que alberga esa espera de la mañana. ¿Cómo es que dice el Salmo? Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá el gozo. Allí está su exultación, porque eso espera de Israel, Pablo. Pablo espera un mañana mejor, así como el presidente de la República aquí del Paraguay, ganador de las últimas elecciones, su eslogan dice, estaremos mejor. Y Dios oiga y hagan ellos un buen servicio y una buena administración de los bienes del Estado. El no de Dios, dice Barr, no es otra cosa que la otra cara de la moneda del sí de Dios. Porque al decir no a Israel, eso provocó para que el mundo llegue el Evangelio. Por eso Pablo no pierde la esperanza de hacer salvo
a algunos de ellos. Así dice Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Nosotros estamos desarrollando carta a los Romanos en el capítulo 11. Pastor estuvo hablando del versículo 14. Yo leí el 15 y ahí habla de un tema muy interesante sobre la exclusión e inclusión. ¿Cómo se entiende, pastor, Sí. de Israel? ¿Cómo se entiende? Porque dice, porque si su exclusión, ¿qué será su admisión? O sea, su inclusión. Su exclusión, reconciliación del mundo. Sí. Su inclusión, vida de entre los muertos. Pues bien, exclusión viene de la palabra griega que se usa aquí, Pastora Marcia, es la apóbole. Apó es fuera y való es tirar, es decir, tirar afuera. Entonces, la exclusión de Israel, que se habla aquí, es temporal. Es temporal porque ellos han rechazado al Mesías, a Jesús. Entonces, eso provoca la reconciliación del mundo. O sea que el mundo, desde la fe en Cristo, porque en cuestión de salvación, Dios sale al encuentro para salvarle. Entonces, aquí la reconciliación del mundo no es lo que una vez me preguntaste, el universalismo. O sea que Dios rechazó a Israel y por eso salvó a todo el mundo. No, virtualmente dijimos, el mundo, judíos y gentiles, están salvos por la cruz de Cristo. Pero esa salvación se hace real en el momento de la fe. Vamos a suponer que yo te doy $1.000.000 y te digo, Pastora Marcia, anda a cambiar eso, a ejecutar ese cheque. Y vos guardás ahí. Virtualmente tenés. Generalmente los bancos 30 días tiene de tiempo para ir acá. Si no cambiaste, perdiste. O sea, el hecho de poseerlo en un sentido de conocimiento, yo tengo $1.000.000, no significa nada, la virtualidad. La realidad es cuando uno abraza. Y en ese entendido, Israel rechaza. Más bien allí, con su rechazo, es la apertura de que el Evangelio llegue a todo el mundo. No olvidar el versículo 12, Pastora Marcia, que nosotros leímos donde decía la riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles, que ocurrieron como resultado de la transgresión y la defección, dijo la Reina Valera de Israel. Ahora el versículo 15, el apóstol se refiere a una palabra que usa acá la Reina Valera, la exclusión de los judíos. Entiéndase de Israel, que rechaza a Jesús. Con eso, la muerte de Cristo hizo la reconciliación con el mundo. Pablo, recuerden que no está haciendo un relato histórico, sino más bien teológico. Ahora, su admisión, como vino la pregunta, su inclusión, llamemos así, de Israel, se refiere a la redención, a la restauración futura de Israel, cuando reconozca y acepte a Cristo como su Mesías. Y eso sería como el milagro de la resurrección. Acuérdate que en el 5:9 de esta carta Pastora Marcia de Romanos decía, siendo enemigos, o sea, los judíos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. La apocalíptica judía, sin entrar en John Derby, el dispensacionalismo, el arrebatamiento, la gran tribulación, allá tribunal de Cristo, boda del Cordero, regreso de Cristo, gran tribulación, acá anticristo, falso profeta, Satanás en el mundo y la batalla de Armagedón del milenio. Sin entrar en ese tema, la apocalíptica judía, propiamente dicho, la teología judaica, para ellos la restauración de Israel se asociaba generalmente con la resurrección de los muertos. Tiene otra apocalíptica que la que nos dio John Derby y su discípulo muy renombrado que tiene una Biblia comentada que a partir de 1925 del fundamentalismo se repartió millones de copias aquí en Latinoamérica, que es la del reverendo Scofield. Entonces no estamos diciendo hacia eso. Bueno, eso es lo que podemos decir de ese versículo 15, Pastora Marcia. La diferencia entre la inclusión y la exclusión, o la exclusión y la inclusión de Israel. Bien,
Vamos a leer entonces del versículo 16 hasta el 18 para hilar también los pensamientos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo. Hasta el 18. No te jactes contra las ramas, y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acá, a manera de introducción que se puede decir ante tantas figuras literarias. Sí, Pablo usa muchas figuras literarias. No vamos a nombrar todas, las figuras literarias son muchísimas. La metáfora, la hipérbole, la metonimia, en fin, muchas figuras. Pero aquí hay muchísimas. Por ejemplo, primicias. Pablo está escribiendo a Roma, pero se está refiriendo a Israel, que ellos tenían la fiesta de las primicias, los primeros frutos, ¿verdad? Está hablando de la masa restante. O sea que la masa restante, si yo tengo una masa acá y todo es bueno y saco un poquito, claro que este poquito que saco tiene que ser también buena, como se dice. Habla de la raíz de un árbol, la rama, habla del olivo original, llamémosle así, el olivo verdadero y el olivo silvestre. Porque ustedes saben, Pastora Marcia, que hay plantas frutales y hay plantas silvestres que generalmente no sirven para el consumo. Y debemos ir despacio dirimiendo el sentido de cada uno, porque aquí va a empezar a usar eso Pablo. Sí. No olvidemos el contexto general, que la caída de Israel no es el final de todo, como dijo en el versículo 13, que decía, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy gentile, honro mi ministerio. Ver que los gentiles podían creer que eso es definitivo. Ahora, Pablo le dice que no, pero no lo es. Podríamos llevar las palabras primicias, los primeros frutos, y raíz hacia Abraham. Abraham es la raíz de toda la fe. Pero también la primicia, los patriarcas, su hijo, porque Dios dice en su palabra, porque Jesús dijo, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Lógicamente Abraham, Isaac y Jacob hacía muchos años que habían muerto, pero está en la presencia de Dios, por eso no está muerto. Como también la masa, Israel es la masa. Las metáforas son muy inherentes aquí, Pastora Marcia. Y conforme a los versículos vamos a ir, para no entrar en demasiado tema, dirimiendo más eso. Dale. Y el versículo 17, algunas ramas desgarradas. ¿Quién son? Desgajadas. Desgarradas. Sí. Sí. Acá del capítulo 11, el versículo 17, estamos haciendo la pregunta ahora, sí. ¿verdad? Algunas ramas desgarradas. Sí. ¿Quién son? Tú, olivo silvestre, ¿quién es? Muy bien. Las ramas era que fueron cortadas, vamos a decirle. El gajo pues, es la rama. Y acá la Reina Valera pues, usa todavía un lenguaje poco antiguo. Llamémosle así, que fueron cortadas, ¿verdad? Con un machete o desgajadas, estirando, ¿verdad? Ramas desgajadas representan a los judíos incrédulos que temporalmente han sido cortados, por decirlo de una manera. Es decir, descartados se podría decir. Tú, el creyente gentil, porque está hablando a Roma. El remanente judío también se habla aquí el que permanece. De modo que ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que es Israel. Los gentiles son olivos silvestres, porque el olivo silvestre no sirve para el consumo, ¿verdad? La coparticipación en la salvación, participante de dos, llamémosle así, de dos cosas, porque es como la planta, que esta es el gajo, y se quita esto, pero ahí se saca un olivo silvestre y se mete y va a tener fruto
del olivo verdadero, que tiene la raíz y que tiene la savia. Es decir, dos cosas se heredan, la raíz y la savia de Israel. A través del Evangelio de Cristo, los gentiles reciben estas bendiciones. Ya dijimos que esa raíz y ese tronco viene de allá de Abraham y los patriarcas. Pablo es un urbícola, Pablo es una persona acostumbrada a la ciudad. Sin embargo, Jesús creció en un entorno rural. El olivo es una planta común en Israel, Pastora Marcia. Se aceptaba como emblema de Israel. Hasta Israel, así como cada país, aquí la bandera paraguaya tiene la palma y el olivo. En el escudo ostenta la estrella de bonanza, la palma y el olivo, dice la canción, como símbolo de paz. Pero deberíamos mirar cómo Israel se alude como olivo de Dios. Eso está en Jeremías capítulo 11, versículo 16, podemos leer. 11, 16. 11, 16, de Sí, Jeremías. De Jeremías. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito. Hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Sí, ahí está. Al comienzo, ¿cómo dice? Olivo verde, Olivo verde y hermoso en su fruto. hermoso en su fruto. O sea, Israel es un olivo verde y hermoso en su fruto, ¿verdad? Pero no, lastimosamente con el Evangelio no honraron para tener más fruto. Y Oseas, el profeta Daniel, Oseas, capítulo 14, verso 6, habla también. Después de Daniel está Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas, el capítulo 14, el versículo 6. Ahí está. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Sí, dice como la gloria como el olivo de Israel, ¿verdad? Lastimosamente rechazaron a Jesús como su Mesías, ¿verdad? Entonces esta metáfora es para hablar de Israel y el gentil. El olivo cultivado de Israel, cuya raíz está en los patriarcas, y el tronco representa la continuidad de los siglos que han venido. Las ramas desgajadas son los judíos incrédulos. Se quitan, ¿verdad?, ese gajo que temporalmente han sido descartados por causa de la incredulidad. Pero ahí dice tú, dice Pablo, o sea, alude al no judío, al gentil. Judío y creyente son tú, ¿verdad?, en este caso. Recordar siempre que Pablo está haciendo teología y no horticultura, que la horticultura le sirve como ilustración sencillamente. Bueno, eso es lo que podemos decir del versículo 17, Pastora Marcia. Y en el versículo 18 de lo que nosotros leímos del capítulo 11, Sí. ¿podría la iglesia jactarse ante Israel? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y bueno, la historia a veces es muy triste, Pastora Marcia, porque muchas veces en la historia de la iglesia se sublevó cosa que no era de su competencia. Y aquí la pregunta, ¿podría la iglesia jactarse ante Israel? Y la respuesta deontológica, como dice la gente, es un no debería ser, un no deber ser. Como en la historia del antisemismo, por ejemplo. Recordarán, Pastora Marcia, que los reyes católicos, Isabel la Castilla y Fernando de Aragón, echó a todos los judíos so pena de convertirse o bautizarse al cristianismo. Estamos hablando de 1492, más o menos, cuando echaron al último árabe allí de la península ibérica. En fin, la historia tiene muchos momentos. El mismo Lutero era en sus escritos no muy favorable a Israel. En fin, tendríamos que cuidar mucho de no caer en el pecado de la jactancia, de la soberbia, la altivez, del orgullo, porque está mal eso, de que uno tenga en desmedro a los judíos o a cualquier otro pueblo, al hindú, al japonés,
al asiático, africano, no. La iglesia es en su misión enviado a todos, sin excepción alguna. También no caer, ¿verdad?, de judaizar a la iglesia, de volver a un pasado y olvidarse del evangelio, ¿verdad? Siempre los extremos son peligrosos. Aquí Pablo le dice a los romanos, no te jactes. Y ese no te jactes es me cataujó, no te jactes, presente el imperativo de la voz media. Entonces es decir en griego, deja de hacer ya algo que ya está en proceso o progreso. Deja de hacer algo que está en proceso o en progreso. O sea que, no sé, hay gente que porque Dios le usa, porque canta bien, porque predica bien, porque tiene conocimiento, tiene don, tiene un pequeño sesgo de jactancia. Y hay gente que cuando está hablando se le transmite luego hasta por los poros, como se dice. Es decir, que el peligro está siempre en eso, Pastora Marcia, y no hacer de ello un hábito. Todos estos errores del pasado, todos estos errores en la historia, no se debe repetir. La jactancia nunca es buena, Pastora Marcia. Dios resiste a los soberbios y ama a los humildes. Entonces, tenemos que observar con mucho cuidado eso. Podría ser un mal de la iglesia en Roma. Por eso usa Pablo me catacaujó. Es algo que tienen que dejar de hacer, que lo están haciendo. Por algo escribió eso Pablo. Tú no sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, la rama allá arriba no sustenta la raíz. Porque si la raíz se seca, acabó todo. Pero sí, la rama se puede cortar, se puede podar, se puede secar, pero la planta está de pies. El creyente gentil debe ser grato y nunca jactarse en desmedro de Israel y de nadie. La iglesia no puede tener la actitud de espectador, de estetas, de socialistas, de ecologistas o de lo que fuere, creyendo que mantiene una relación autónoma con Dios. La raíz te sostiene a ti. Por eso que nosotros somos judeos cristianos, porque todo el sustento del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que decimos, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Y vamos a dar seguimiento entonces a la lectura del capítulo 11, versículo 19. Voy a leer hasta el versículo 22. Muy bien. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muy bien, tremendo texto. ¿Qué advierte el apóstolo? ¿Qué advierte? Y principalmente no caer en la soberbia. Parece que todo lo que dijimos, no te ensoberbezcas, sino teme, dice en el versículo 20. Y en el versículo 19, ¿son siempre las mismas figuras? Si la desgajada, o sea, el Israel incrédulo, el injertado, el gentil que abraza la fe. La idea es ubicarse en el lugar correcto, como lo fue Juan el Bautista, que con él nace una corriente teológica, Pastora Marcia, muy poco desarrollada, una corriente muy poco desarrollada en el seno evangélico, que se llama la teología de la ubicuidad. Acá en guaraní se expresa bien eso, pero lastimosamente solo acá en Paraguay y en algunas partes se habla el guaraní. Jone andave, dice, andate a tu lugar, te dice el paraguayo, ubicate en tu lugar.
Pero cuando uno quiere usurpar el lugar que no le compete, el don que no le compete, la función que no le compete, el lugar que no le compete, solo hay fracaso, fracaso y fracaso. Porque este gajo silvestre que fue injertado, indudablemente él no puede ensoberbecerse, no puede enorgullecerse, no puede caer en la altivez de decir yo estoy acá porque soy el mejor, siendo que la raíz le está alimentando para que él sobreviva. Y no podemos decir, abandonando están los viejos caminos, rotas las antiguas tablas de la ley, superados los hombres del ayer, derribados están los ídolos del antes, la liturgia de antes. ¿Para qué cantar más himnos? ¿Para qué caer en el viejazo? Y pensar así pareciera hasta una rúbrica atinada, porque hoy todo el mundo habla de cambio, 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 pero nunca te dicen cambio de qué y cambio a qué, porque a veces el cambio conduce a males peores, porque así viene esta generación de cristal que se dice. Vinieron con el signo del amor hacia los niños, que hay que cuidarlo, hay que decirle tú eres águila, tú naciste para volar, tú eres lo mejor. Y pareciera que los pastores se volvieron motivadores y no predicadores de la palabra de Dios. Recuerda que allí cuando subió Salomón, su hermano Adonías quiso usurpar ese lugar. Y dice la Biblia, y el rey David, a su hijo, nunca lo había entristecido. Porque la disciplina es dolorosa al momento, pero hace falta porque hace bien. Entonces, aquí nunca es loable ese sistema de pensamiento en desmedro del más viejo, de los ancianos. No es buena. La humildad ante la gracia de Dios debe prevalecer siempre, Pastora Marcia. Mientras hace la otra pregunta, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, pastor. Dentro del capítulo 11, el versículo 20, de 19 al 22 que leímos, ¿verdad? El versículo 20 sí. Habla de incredulidad versus la fe. ¿Cómo se entiende? Incredulidad versus la fe, ¿verdad? Son dos posiciones antagónicas. El 20 dice, sí. Por su incredulidad fueron desgajadas, Israel, pero por tu fe el gentil estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Otra vez. Ahora bien, seguimos con la idea del Israel incrédulo. Y la iglesia lo conforma judío y gentil, que han abrazado a la fe en Cristo Jesús. La prudencia aquí es una virtud teologal. La fe debe estar fundamentada en Dios y no en la fantasía, Pastora Marcia. Es un grave peligro la fantasía teológica, a veces que se crea. Fe es aceptar a Dios. Incredulidad es rechazar a Dios. Entonces, no olvidar nunca que la rama silvestre, llamémosle al gentil, ¿en qué aventajaría a la rama noble, a la rama verdadera? Y ahí es donde Pablo dice, no al orgullo. La fe debe brotar del temor y temblor, del conocimiento que Dios es Dios, la certeza de la salvación. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues bien, la salvación, Pastora Marcia, el Evangelio, la palabra de Dios, nunca es propiedad de nadie, es de Dios. Y Dios se lo ha dado a todos los hombres. Muy bien. Pastor. Podemos hacer el 21 y terminamos con eso, Pastora Marcia. No sé cuál sería tu pregunta. Y del versículo 21 de lo que leí, ¿esto es la severidad de Dios? Sí, la justicia o la severidad de Dios, ¿verdad? Que hay que mirarlo con hilo y con mucho cuidado, con una, ¿cómo se llama lo que usan los cirujanos? Con una herramienta del cirujano para cortar muy sano.
antes que la severidad de Dios, Pastora Marcia, hay que resaltar qué provoca a Dios eso. Y con lo que le provoca es la incredulidad del hombre. Porque es llamativo. La rama natural, Israel, rechazó a Dios por incredulidad. La rama silvestre debe cuidar su posición y su fe. Solo de Dios nos muestra la Biblia que es totalmente justo. Aquí tampoco hace acepción de persona a Dios y decir que es severo este Dios. No, lo que provoca es el rechazo y la incredulidad de Israel. Y allí, como dijimos, que con este que aconteció ya abrieron las puertas al mundo. Ahora este es el mundo que recibe el Evangelio, la salvación. No puede caer en desmedro y despreciar a Israel. Por eso, en la mayoría de la iglesia evangélica se usa la bandera israelita. Es bueno en cierto sentido, pero no solo la de Israel, sino de todo el mundo. El Evangelio es la misión universal a todos los hombres. Ojalá pudiéramos tener toda la bandera del mundo y orar por el mundo entero, aún en aquellos lugares donde no ha penetrado el Evangelio. Porque en el mundo evangelio, con los judíos mesiánicos, hay muchísimos judíos que han abrazado la fe en Cristo hasta el día de hoy. Así que bendecimos a Israel y bendecimos a los demás pueblos detrás de estas reflexiones. Y ya nos anuncia que llegó nuestro horario del día de hoy del programa 40, Pastora Marcia. 40 programas sobre la carta a los romanos. Y esperamos, como siempre decimos, que sea de bendición a todos aquellos audiencias que tenemos que nos acompañan cada semana con cada programación. Amén. Y vamos a orar, Pastora Marcia. Sí, podríamos orar por todas las naciones en esta ocasión y por Israel en especial. Amén. Padre bendito, una vez más acercamos a su trono de gracia y te adoramos, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú nos escuchas según tus propósitos y tu voluntad. Padre, en tu nombre, Señor, en este momento estamos desarrollando este material y recordamos, Señor, a las naciones de la tierra, especial al pueblo judío, que tú puedas alcanzar, Señor, a cada uno por tu gracia, por tu misericordia, que puedas, Señor, dar aquilo que cada nación necesita, principalmente, Señor, que pueda arraigar-se en ti y reconocer a ti como único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor, por revelar que tú eres maravilhoso, que tú diste, Señor, tu vida en la cruz del Calvario, y así, Señor, podemos estar unidos en ti, que eres para nosotros la raíz que nos sustenta. Gracias, Señor, por revelarte, por nos amar y seguir, Señor, revelándote y amándonos. Te agradecemos por todo eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.